Hola, yo me llamo Alicia y soy de México. Yo soy Leo. Y yo Adem. Yo me llamo Andrea. Hola, me llamo Gema. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Guillermo. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Hola, encantado. Hola, buenos días. Soy Joaquín Díaz. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Carmen Jiménez. Hola, mucho gusto. Encantada. ¿Cómo se dice Buch en español? Se dice libro. ¿Se escribe con B o con V? Con B se escribe así, Libro. ¿Y bolígrafo? ¿Cómo se dice en alemán? Kugelschreiber. Gracias. ¿Y qué significa pizarra? Tafel, creo. Hola, ¿de dónde eres? Soy marroquí, de Marrakech. ¿Y tú? Yo soy francesa. ¿Y tú de dónde eres? De Ankara. Soy turca. ¿Y tú? Yo soy portugués. Hola, Cristian. Tú eres alemán, ¿verdad? No, soy austriaco. Secretaría del Centro de Idiomas. Dígame. Hola, quería inscribirme en el curso intensivo de español para nivel intermedio. Sí, un momento, por favor. Para la inscripción necesito algunos datos. ¿Cómo se llama? Martin Keller. Martin Keller. Se escribe con K y con 2 L's, ¿verdad? Sí, eso es. ¿Y de dónde es usted? Soy alemán, de Colonia. De Alemania. Vale. ¿Y qué estudia? Bueno, Umweltingenieurwesen. Y en español pienso que se dice ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental. De acuerdo. ¿Y qué lenguas habla? Pues hablo alemán, inglés y un poquito de español. Alemán, inglés y un poquito de español. Y vamos a ver, ahora necesito su teléfono de contacto en Granada. Vale, sí. Es el 958-122438. 958-122438. ¿Está bien? Sí, correcto. ¿Y su dirección de correo electrónico es? Sí, es martin en minúscula @digital-drop.com. Drop.com. Muy bien. Y ahora necesito una dirección aquí en Granada para enviarle la información. Sí, claro. Calle Adelfa, número 6. Muchas gracias. ¿Y tú, Max? ¿Por qué estudias español? Pues por mis estudios. ¿Y tú, Petra? Pues porque quiero hacer unas prácticas en Chile el próximo semestre. ¿Y tú, Tim? ¿Por qué estudias español? Para chatear con gente de habla hispana. Tengo muchos amigos que hablan español. ¿Y tú, Shili? Pues yo para ir de vacaciones el año que viene a Cuba. Hola, me llamo Marta. Estudio Derecho en Granada. Mi novio se llama Nacho. Él estudia medicina en Granada también. Los dos vivimos en Granada, pero no somos de aquí. Nacho es de Cáceres y yo de Madrid. 1, ¿Cómo te llamas? 2, ¿De dónde es usted? 3, Manuel y yo somos chilenos. 4, ¿Dónde viven ustedes? 5. ¿Qué idiomas hablan Jaime y Rosa? Hola, soy Pilar. Soy una persona activa y hago mucho deporte. También soy bastante seria y un poco tímida. Tengo el pelo muy corto y moreno, pero ahora lo llevo de color rojo. Yo me llamo Luis. Creo que soy una persona tranquila, alegre y muy divertida. Mi afición favorita es cocinar para mi familia y mis amigos. En cuanto a mi aspecto físico, pues tengo el pelo corto y con canas. Ah, y llevo barba. Mirá, esta es Marina, mi mujer. Marina se dedica a la medicina. Hola, Marina. Encantado. ¿Eres médica? No, trabajo en la Facultad de Medicina. Soy profesora. ¿Cuántos ordenadores, Rafael? ¿Eres informático? Sí. Trabajo con programas para editar música. Vaya,
¡Qué interesante! Hola, me llamo Fernando y soy mecánico en un taller de coches. Hola, Elena. ¿Trabajas en este hospital? Sí, soy enfermera. ¿Cómo te llamas? Graciela. Graciela Sánchez. ¿Estudias o trabajas? Trabajo. Soy dentista. Yo soy empleada de banco. ¿Y tú, Cecilia? Yo también soy empleada, pero en una tienda. Andrés es cocinero, ¿no? Sí, y muy bueno. Su restaurante tiene 2 estrellas Michelin. Buenos días. Yo soy Amparo, la nueva camarera. Encantada, Amparo. Bienvenida. 1. Mi hija tiene 12 años. 2. Vivo en la calle Gandía, número 3. 3. ¿Cuántos años tienes? 34. 4. Marisa habla 5 idiomas. ¿De verdad? 5. ¿Cuál es tu dirección? Es calle Almagro, número 76. 6. Estos son mis hijos. Mario tiene 7 años y Carmen 4. ¡Qué lindos! 1. Perdona, ¿qué hora es? La 1:30. 2. Perdone, ¿tiene hora? Sí, son las 3:15. 3. ¿A qué hora empieza la clase? A las 4:45 de la tarde. 4. ¿A qué hora abre la biblioteca? A las 8 en punto. 5. ¿Sabes cuándo cierra la biblioteca? Creo que a las 10 menos 10. Oye, Ángel, cuéntanos, ¿cómo es un día normal en tu vida? Uy, pues como el de la mayoría de los españoles. Muy organizado y un poco estresante. Bueno, vamos a ver. ¿A qué hora te levantas? Pues los días de trabajo me levanto a las 6. Después me ducho, me visto y me voy al trabajo. Empiezo a trabajar a las 7. ¿Y no desayunas? Pues no, solo tomo un café. Pero más tarde, antes de las 11, hacemos una pausa en la oficina y desayuno con mis compañeros de trabajo en la cafetería. Allí me tomo otro café y un bocadillo o un croissant. Depende. Eso sí, a las 11:15 volvemos al trabajo. ¿Y a qué hora sales del trabajo? A las 3 de la tarde. Es que tengo jornada intensiva. Es decir, que no almuerzas, entonces. Sí que almuerzo, pero en mi casa. ¿Y después qué haces por la tarde? Pues mira, recojo a mi hijo Pablo a las 4:05 más o menos, y luego a las 6:30 vamos a la piscina hasta las 7:30. Luego volvemos a casa y cenamos todos juntos entre las 8:30 y las 9. ¿Y tú a qué hora te acuestas? Pues entre las 11:30 y las 12 de la noche. Antes, de 9:30 a 11:30, mi mujer y yo vemos la tele o una película. Bueno, qué día tan planificado. Muchísimas gracias, Ángel. A ti. 1. Oiga, por favor, ¿me pone un bocadillo de jamón y una botella de agua mineral con gas? Sí, ahora mismo. 2. Hola. Buenos días. ¿Qué desea? Pues un café con leche y una tostada con mantequilla y mermelada. 3. ¿Me pone por favor una cerveza y un pincho de tortilla? Sí, enseguida. 4. ¿Qué desean? Pues yo una ensalada. Y yo unas arepas. 5. ¿Desea algo para beber? Sí, un zumo de naranja. ¿Y tú? ¿Qué vas a pedir hoy? Pues de primero la crema de espinacas y de segundo el bacalao a la plancha. ¿Y tú? Pues yo pido el gazpacho de primero y las berenjenas al horno de segundo. Ah, ¿pides 2 primeros? Sí, hoy sí. ¿Pedimos agua? ¿Con o sin gas? Sin gas y un poco de pan.
De acuerdo. Camarero. Hola, me llamo Juan y soy de Santiago de Chile. En Santiago, como es una ciudad muy grande, lo normal es comer 3 veces al día: desayuno, almuerzo y cena. El desayuno es chico, el almuerzo es grande y la cena, a la que le decimos once, es casi igual al desayuno. El desayuno lo hacemos entre las 8 y las 10 de la mañana y generalmente consiste en un pan con mantequilla, mermelada, queso o algo de yogur. El almuerzo, en cambio, lo hacemos entre la 1 y las 4 de la tarde. Es la comida más pesada del día, ya que consiste en 3 o 4 platos diferentes. Una sopa, un plato principal, que puede ser a base de pescado o carne, una ensalada y finalmente un postre. Y a eso de las 8 de la noche, tomamos once, que ya dije que es casi igual al desayuno. O sea, pan, mantequilla, té, queso y un poco de jamón. Hola, me llamo Almudena y soy de Madrid. Mis días empiezan muy temprano, ya que soy enfermera, y mi turno comienza a las 7:30 de la mañana. Por eso, antes de salir de casa, solo tomo un café, así, para despertarme. El desayuno de verdad lo hago a las 10:30, que es cuando tengo un descanso en el trabajo. Mi desayuno consiste en un café con leche, con un bocadillo o un croissant. El almuerzo es a las 2 de la tarde, y siempre lo hago en la cafetería del hospital. Normalmente tomo el menú del día, que consiste en un primer plato, por ejemplo una sopa o una ensalada, y en un segundo plato, que puede ser de carne y verdura, o pescado, depende. La cena es a las 9 de la noche más o menos, y siempre como algo ligero, una sopa, una ensalada o pescado. A ver, Luisa, cuéntanos. ¿A dónde quieres ir tú en tus próximas vacaciones? Pues yo quiero visitar el glaciar Perito Moreno, que está en la Patagonia. ¿Y por qué a la Patagonia? Bueno, como soy bióloga me interesa muchísimo la naturaleza y este lugar es sorprendente, una de las mayores bellezas naturales. ¿No creen? Desde luego que sí. Bueno, ahora tú, Carlos, ¿a dónde quieres ir tú? ¿Yo? Pues, no sé. Bueno, sí. Quiero ir a Chile, a Antofagasta, que es la región más larga del norte del país y una de las más antiguas. Y, por supuesto, también al desierto de Atacama, que es el más seco del mundo. Y como saben que me interesan mucho las culturas antiguas, pues quiero visitar las ruinas de los atacameños, el pueblo precolombino más desarrollado de Chile. ¿Qué? ¿Alguien se apunta? Bueno, pues yo. Bien, entonces te toca a ti, Ramón, el deportista extremo. Pues sí, unos amigos y yo vamos a ir el próximo año a Ecuador a escalar. ¿Y qué quieren hacer? ¿Van también a visitar algo? Bueno, queremos ir a la cordillera de los Andes y allí llegar hasta el volcán Cotopaxi. Uy, ¿pero no está activo? Pues sí, está activo y es uno de los más altos del mundo. Uy, ¡qué atrevido eres! En las dos regiones del norte continúa el buen tiempo. Hace mucho sol y las temperaturas oscilan entre los 20 y 25 grados en la costa. En la zona central también continuamos con buen tiempo, aunque con nieblas por las mañanas. Las temperaturas oscilan entre los 25 y los 30 grados. En la zona sur tenemos temperaturas un poco más bajas, alrededor de los 15 grados. Está nublado. Y por último pasamos a la zona austral, donde seguro que llueve y las temperaturas son más bajas, entre los 10 y los 15 grados. ¿Chile? Mi país, Chile, está situado en el suroeste de Sudamérica, es decir, en el cono sur, y hace frontera con 3 países: Argentina, Bolivia y Perú. Es un país muy lindo, lleno de contrastes y con una amplia variedad de paisajes. En el norte de Chile tenemos volcanes, valles y desiertos. En el sur hay glaciares, lagos, lagunas y lugares para esquiar.
Algunos de estos lugares seguro que los conocen, como por ejemplo el lago Chungará y el volcán Parinacota en el altiplano, el desierto de Atacama o el Parque Nacional Torres del Paine en la Patagonia. Nuestra gastronomía es también muy variada, pero el plato más famoso fuera de nuestro país creo que es el pastel de choclo, que es a base de maíz. Ah, y no sé si saben que en mi país, además del español, se hablan también lenguas autóctonas, como el aymara o el quechua. Argentina. La Argentina se encuentra situada en el sureste de Sudamérica, en el cono sur, como Chile. También nosotros tenemos frontera con varios países. Argentina limita al norte con Bolivia y Paraguay, al noreste con Brasil, al este con Uruguay y al oeste con Chile. Los lugares más conocidos fuera del país son sin duda la capital Buenos Aires y las cataratas del Iguazú. Pero en la Argentina también hay otros lugares muy interesantes. Mi país cuenta además con una gran variedad de paisajes y climas. La selva subtropical del noreste, con su abundante flora y fauna, las numerosas playas sobre el Atlántico, la maravillosa Patagonia, con sus lagos, bosques y glaciares, y las sierras de Córdoba. Los productos argentinos más internacionales son el vino, la carne y la soja. Y la bebida que más nos gusta, el mate, que es la bebida nacional, que siempre compartimos con amigos. Además del castellano, en la Argentina también se hablan lenguas indígenas, como el quechua y el guaraní. Colombia. Mi país, Colombia, está situado en el noroeste de Sudamérica y es la única nación de América del Sur que tiene costas en el Océano Pacífico y en el Atlántico. En Colombia también tenemos una gran variedad de paisajes: glaciares, playas, llanuras, montañas, selvas y desiertos. Nuestro clima es sobre todo tropical y suave. Se puede decir que Colombia es el país de la eterna primavera, aunque en el interior tenemos temperaturas más bajas que en la costa. Las ciudades más conocidas son Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, y otros lugares muy frecuentados por los turistas son la Ruta del Café en el Valle del Cauca o el Parque Tayrona en la costa Caribe. Colombia es además un país multiétnico y multicultural. Así se puede hablar de una cultura andina, de una cultura caribeña, mezcla de las culturas indígena y africana, y de la cultura de la Orinoquía y Amazonía, esencialmente indígena. En Colombia, además de español, se hablan más de 60 lenguas indígenas. Nuestro producto más conocido, además de las flores, es el café. Yo soy de León, pero vivo en San Sebastián, ejemplo de ciudad española sostenible. A mí me interesa el equilibrio entre la ciudad y las personas que viven en ella. Por eso prefiero ciudades de tamaño mediano. San Sebastián es una ciudad tranquila, limpia y sin contaminación. No tiene mucho tráfico. Tiene carriles para la bicicleta y puntos verdes para reciclar. Además, la ciudad tiene unas playas fantásticas y muchas zonas verdes y bosques para pasear. La gente es amable y en general hay muy buen ambiente. Yo vivo y trabajo en Ciudad de México. Me encantan las ciudades grandes, cosmopolitas, con mucha oferta cultural y de ocio como Ciudad de México. Y es que yo soy una citadina. Por eso para mí es una ciudad perfecta. Tiene museos, teatros, bibliotecas y una buena vida nocturna, con bares, discotecas y restaurantes. También tiene un centro histórico y una parte moderna. Eso hace de Ciudad de México una ciudad llena de contrastes y también, claro, muy cosmopolita. Oiga, perdone, ¿sabe si el barrio de Gros está muy lejos? No, está muy cerca. Para ir al barrio de Gros tienes que cruzar el río Urumea por el puente de Santa Catalina. También puedes cruzar el puente Zurriola. Muchas gracias. De nada.
Oye, perdona, ¿para ir a la playa de la Concha? Es muy fácil. Tienes que seguir esta calle todo recto unos 500 metros y al final está la playa de la Concha. También puedes ir en autobús. ¿Hay alguna parada de autobús por aquí? Sí, mira. Justo aquí enfrente hay una. Ah, vale, genial. Muchas gracias. Hola, Elena. Qué bien que estás en San Sebastián. Pues tienes que comer unos pinchos en la parte vieja. ¿Cómo llegar? Pues cuando sales de tu hotel, giras a la derecha y sigues la calle de San Juan todo recto, hasta cruzar la Alameda del Boulevard. Después continúas por la misma calle y giras la cuarta o quinta calle a la izquierda, y llegas a la Plaza de la Constitución, donde hay muchos bares de pinchos. Son unos 15 o 20 minutos a pie. Ah, y tienes que pedir uno de tortilla. ¡Delicioso! Oiga, perdone. ¿Sabe si el barrio de Gros está muy lejos? No, está muy cerca. Para ir al barrio de Gros tienes que cruzar el río Urumea por el puente de Santa Catalina. También puedes cruzar el puente Zurriola. Muchas gracias. De nada. Oye, perdona, ¿para ir a la playa de la Concha? Es muy fácil. Tienes que seguir esta calle todo recto unos 500 metros y al final está la playa de la Concha. También puedes ir en autobús. ¿Hay alguna parada de autobús por aquí? Sí, mira. Justo aquí enfrente hay una. Ah, vale, genial. Muchas gracias. ¿Y qué? ¿Han visto ya muchas cosas? Pues sí, aunque todavía nos faltan bastantes. ¿Dónde han estado? ¿Qué han hecho? Pues hemos paseado por la Gran Vía llena de luces y de teatros, y allí hemos visto un musical. ¿Y qué tal? Muy divertido. También hemos estado en el barrio de Huertas, de tapas, y hemos ido de compras. ¿Han estado ya en el barrio de Malasaña? Está muy de moda. No, todavía no hemos tenido tiempo. Ni tampoco hemos ido al Retiro. No importa, tenéis más días. ¿Diga? Hola, buenas. Llamo por lo de la habitación. Ah, sí. Espera un momentito. La que se encarga de eso es Sofía. Ahora mismo se pone. Perdona, ¿de parte de quién? Esther, me llamo Esther. Un momento, Esther. Sí, ¿con quién hablo? Hola, soy Esther y llamo por lo de la habitación. Quería saber cómo es de grande y también si está amueblada. Bueno, pues es bastante grande y muy luminosa. Además tiene vistas al río. En cuanto a los muebles, tiene una cama, un armario y un pequeño escritorio. Uy, suena muy bien. ¿Y a partir de cuándo podría empezar a vivir allí? Pues a partir de abril. Ah, perfecto. ¿Y podría ir a ver la habitación? Sí, claro. ¿Qué te parece a partir de las 8 de la tarde? Muy bien. ¿Me das la dirección? Sí. Está cerca del Paseo del Violón, en la calle Ribera del Genil, número 11, segunda derecha. Muy bien, Sofía. Entonces, hasta mañana. Hasta luego. ¡Hola! ¡Pasen, pasen! ¡Uy! ¡Qué piso más bonito! Sí, cuánta luz. ¡Qué maravilla! Sí, pero es muy pequeño. En realidad es solo un estudio, con salón dormitorio, una cocina y un cuarto de baño. Bueno, pero muy acogedor. A ver, aquí traemos la lavadora. ¿Dónde la ponemos? Pues en la cocina. Mira, aquí, entre el fregadero y la cocina eléctrica. Bien, entre el fregadero y la cocina eléctrica. Perfecto. Hola, Carlos. Pasa, pasa. Mira, la alfombra la dejas en el salón, que es la habitación al final del pasillo. ¿Y dónde la pongo? Pues la dejas en el suelo, al lado del sofá. ¡Uf! Aquí traemos el armario. ¿Dónde lo ponemos? Sí, el armario. Mira, lo pones también en la habitación que está al final del pasillo, a la derecha, al lado del balcón. Muy bien. A ver, aquí traigo 2 plantas. ¿Dónde las pongo? En el balcón, en la esquina. ¿Y esta lámpara? Sí, mira, la pones encima de mi escritorio, en la mesa que está al lado de la cama. Vale, ya la veo. A ver, por aquí traigo otra cosita. El espejo. ¿Dónde lo pongo? Uy, no sé todavía. Lo tengo que pensar. Ponlo debajo de mi cama. Bueno,
Te lo dejo entonces debajo de la cama. ¡Cuidado, Carlos! ¡Que es un cristal! ¡Ay, vaya, vaya! María, mira, quiero comprarme algo para la fiesta de fin de curso de la semana próxima y no estoy muy segura. ¿Tienes alguna idea de lo que te gustaría? ¿Un vestido? ¿Una falda combinada con una blusa estampada? Pues todavía no lo sé. Mira, allí, en la cocina, tengo mi ordenador. Vamos a mirar mi super página favorita de moda en línea. Te puedes sentar ahí delante del ordenador y yo me siento aquí, a tu lado. A ver. Mira, este vestido corto de color rojo es muy bonito. Sí, pero lo quiero más largo y de otro color. Quizás azul marino. ¿Y esta falda de lunares amarillos y azules? Creo que esa falda no me gusta mucho. Parece sintética y prefiero los materiales naturales, como el algodón, la seda o el lino. ¿Y estos pantalones de rayas grises? Son muy elegantes. Sí, es verdad. Esos son muy bonitos y no son muy caros. Me los compro. ¿Los pones en la cesta de la compra, por favor? Claro. ¿Qué talla tienes? La mediana, ¿verdad? Eso es, la M. Y ahora necesito una blusa. La quiero estampada y de un color vistoso, como el verde o el amarillo. Pero tú ya tienes una blusa estampada verde, ¿no? Ay, pues aquella blusa se la he regalado a una amiga mía, porque le encanta. Vaya, pues vamos a buscar otra. Mira esta verde de aquí. Y es de seda como a ti te gusta. Cuesta unos 70 euros. ¿La pongo en la cesta de la compra? Sí, por favor. También una M. Y ya tengo el pedido completo. ¡Qué bien! Dale a pagar, por favor. ¿Cómo lo pagas? Con tarjeta. ¿Y cuándo te lo envían? Me lo envían en 5 o 6 días. Genial. A tiempo para la fiesta de fin de curso. ¿Y esto? ¿Lo has hecho tú? Sí, mira, con un frasco de cristal. Para ello he utilizado un frasco de mermelada y cintas de tela. ¿Te gusta? Sí, mucho. ¿Y para qué lo utilizas? Bueno, sirve para poner bolis o lápices. ¿Y esto qué es? Un vaso termo de metal. Sirve para conservar caliente el té o el café. ¿Te gusta? Sí, es una buena idea. Mira, ¿qué te parece esta del catálogo? ¿Cuál? ¿Esta de plástico? No, la de madera. A ver. Uy, sí, me gusta mucho. Es ideal para poner libros o guardar cosas. A ver, ¿qué te parece esta? Uy, pero si es de papel, ¿no? Sí, una lámpara de papel y de muchos colores. Dime, Elsa, ¿has estado alguna vez en Latinoamérica? Sí, una vez, en Costa Rica. ¿Y cuándo? Pues hace 2 años, en el mes de febrero. Fue un viaje maravilloso. Visitamos sus parques naturales, conocimos a mucha gente y además, como me encanta el mar, también hice un curso de buceo. Costa Rica es un paraíso. ¿Y tú, Hugo? Sí, yo también he estado ya en Latinoamérica, y en concreto este año, durante el mes de marzo. He pasado 5 semanas con unos amigos en el altiplano andino. Ha sido realmente impresionante. Hemos estado en el lago Titicaca, el salar de Uyuni y también en el desierto de Atacama. Una auténtica aventura. ¿Y tú, Raquel? Pues yo estuve en el año 2009 en México, y en concreto en la península de Yucatán. Allí visité las ruinas arqueológicas de Chichén Itzá, Uxmal, Campeche y Tulum. Y claro, también pasé una semana en la playa, muy cerca de Playa del Carmen. Realmente un viaje precioso. A ver quién empieza. Tú, Cecilia. Te toca a ti. Tú ya has estado en México, ¿verdad? Sí, estuve el año pasado en Navidad. ¿Y qué recuerdas de ese viaje? Pues todo, los colores, los olores, la arquitectura, la gente y bueno, sobre todo el día en que comí insectos tostados. ¡Buah!
¿Insectos tostados? ¿Y te gustaron? Pues sí, me encantaron. Muy ricos. Realmente deliciosos. Es como comer pescado frito. Oye, Carlos, tú estuviste la semana pasada en el cine, ¿no? Sí, fui con Marta a ver la última película de Cuarón. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Te gustó? En absoluto. No me gustó nada. Me pareció muy aburrida, la verdad. Marta y yo nos salimos del cine a mitad de la película. ¿Y tú? ¿Dónde estuviste ayer que mira qué cansado estás? Es que ayer fue el cumpleaños de Juan y organizó una fiesta para celebrarlo. ¿Y qué tal la fiesta? Uy, fantástica, divertidísima. Bailamos mucho, nos reímos mucho y volví a casa tardísimo. Sí, ya veo. Eduardo, esta noche nos vamos a bailar tango. ¿Les gustaría a Carmen y a ti venir con nosotros? ¿Tango? Uy, qué difícil, ¿no? Bueno, yo al menos no sé. ¿Vosotros sí? Bueno, un poco. El año pasado Jaime y yo aprendimos a bailarlo. ¿Y dónde? Pues en Buenos Aires. A los dos nos encanta bailar. Y cuando llegamos allí, nos apuntamos en una academia de baile. ¿Y es difícil? Bueno, para mí fue fácil, pero a Jaime sí que le costó un poco de esfuerzo. Pero nos divertimos muchísimo. ¿Dónde cenamos? ¿En un italiano? ¿En un tailandés? ¿En un peruano? Pues no sé, a ver. Chema, ¿por qué no decides tú? Bueno, tú ya sabes, yo prefiero el tailandés. Así puedo descubrir nuevas recetas. Es que Chema y yo estamos haciendo un curso de cocina tailandesa. Pero bueno, no lo sabía. ¿Desde cuándo? Pues desde hace 3 semanas. ¿Y dónde lo hacéis? Pues en una escuela de cocina, en el barrio de Gracia. ¿Y qué tal? ¿Sabes ya cocinar muchos platos? Bueno, algunos. La verdad es que el curso me parece muy útil. Claro que algunos platos son difíciles y me cuestan más esfuerzo. Pues a ver cuándo nos invitas. ¿Y qué estás haciendo ahora? Pues estoy aprendiendo chino, porque quiero irme a Pekín. Qué gracioso. Yo hace 3 años que empecé a estudiar chino. Uy, ¿no lo sabía? Sí, es así. En casa, con un profesor particular de Hong Kong. Pero lo dejé porque las clases no me gustaron nada. Un profesor muy caótico. Qué pena. Yo creo que hoy en día aprender chino es muy útil para la vida laboral. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue tu viaje por México? Fantástico. Demasiado corto. ¿Y qué viste? Chico, muchísimo. Pero lo que más me impresionó de todo fue el museo de Frida Kahlo y su obra. ¡Qué mujer! Sí. A mí su vida también me parece fascinante. ¿Sabes? Nació en Coyoacán, en 1907. Sí, bueno. Lo más importante es su accidente de autobús, ¿no? Sí, a los 18 años. Eso le marcó toda su vida. Debido al accidente tuvo que estar mucho tiempo en cama, y en esa época empezó a pintar. Primeramente temas relacionados con México y sus tradiciones. ¿Y cuándo conoció a Rivera? Pues 3 años después, en 1928, y se casaron en 1929, un año más tarde. ¿Y vivieron siempre en México? No, en 1932 se trasladaron a Estados Unidos, y allí vivieron un año. En esa etapa es cuando Frida empieza a pintar su dolor y sus sentimientos. Y claro, también aumentan los problemas con su marido, hasta que se divorcia en 1939. Ah, entonces es cuando pinta este autorretrato tan famoso con los animales. Sí, eso es. Pero, ¿sabes? Frida Kahlo y Diego Rivera se volvieron a casar. Eso sí, los años siguientes fueron bastante difíciles para Kahlo. Tuvo muchas operaciones y a los 47 años murió. Mira, qué vida tan complicada pero interesante que tuvo, ¿no? Sí, Frida fue una persona fascinante. Hola, buenos días, soy Minerva Rojas. Venía por lo de la entrevista. Ah, sí. Pase, siéntese. Espere un momento. Voy a avisar a la señora Pozo. Hola, buenos días. Hola, muy buenas. Pasa a mi despacho. Siéntese, por favor. Bueno, paso a hacerle algunas preguntas sobre sus estudios y sobre su trayectoria personal. Aquí veo que ha estudiado comercio internacional.
¿Me podría decir cuál es la razón de escoger estos estudios? Bueno, pues he estudiado comercio internacional porque me gusta trabajar en empresas que se mueven en un ámbito más internacional, como por ejemplo aduaneras o comercializadoras. Es muy importante en nuestro mundo globalizado. Además, me gustan los idiomas. Hablo inglés, francés y un poquito de alemán. Muy bien. Y dígame, ¿cuáles son sus objetivos futuros? Bien, mis objetivos a corto plazo son integrarme en un buen equipo rodeado de profesionales, aprender y aportar conocimientos. Bien, bien. Ahora le voy a hacer algunas preguntas relacionadas con su persona. Por ejemplo, ¿qué es lo que más le gusta de un trabajo y qué es lo que menos le gusta? Sí, bien, para mí lo mejor es la relación con los compañeros, tener un buen ambiente de trabajo, y lo peor es no tener tiempo para la vida privada. Sí, claro, lo entiendo. Y dígame, ¿sabe hablar en público? ¿Ha tenido que hacerlo alguna vez? Sí, muchas veces. Estoy acostumbrada a hablar en público desde los estudios universitarios. Muy bien. Por cierto, ¿cuál es el último libro que ha leído? El Capital, de Piketty. Uy, ¿y qué le ha parecido? Muy interesante. Ahora, señora Rojas, le voy a hacer alguna pregunta sobre nuestra empresa. Por ejemplo, ¿qué piensa usted que puede aportar al trabajo de nuestra empresa? Pues yo soy una persona muy exigente, sociable, organizada, sé escuchar y me gusta trabajar en equipo. Bien, pues eso es todo. Muchas gracias, señora Rojas. Muchas gracias a usted. ¿Y quiénes son estos? Pues somos mi hermano y yo con algunos amigos. Eran los años 80. Aquí yo tenía unos 14 o 15 años y era el cumpleaños de mi hermano. Yo soy la chica que está a su lado. En esa época estaba un poco gordita. Y ya llevabas el pelo más largo. Casi no te reconozco. Mira, esta foto es de principio de los años 70. Creo que exactamente del año 1974. Por eso la foto todavía es en blanco y negro. Yo tenía 3 o 4 años. ¿Y ese vestido? Ah, sí, voy vestida de flamenca. ¡Qué guapa! ¿Y esta otra? ¿Cuál esta? Sí. Pues esta soy yo de pequeñita con mi madre. Uy, qué pelo tan rizado. Mira esta foto. Aquí ya iba al colegio. Tenía 8 años y estoy en casa de mi abuela. Esta era la habitación en la que yo dormía. ¿Y esta foto? Bueno, esta es una excursión con mis amigos de la universidad, en los 90. Qué simpáticos, ¿no? Sí, nos llevábamos muy bien. Pasábamos mucho tiempo juntos. ¿Y esta niña de aquí tan pequeñita? ¿Quién es? ¿No la reconoces? Pues mi hija Elvira. Claro, aquí tenía 2 añitos y el pelo más rubio y corto. ¡Qué rico! A ver, ¿y esta foto de aquí? ¿Quién es este? Pues Simón y yo en Ámsterdam a mediados de los 90. ¡Qué tiempos! Perdona, pero casi no lo reconozco. Bueno, entonces era más delgado y tenía más pelo, claro. ¿Te acuerdas de cuando éramos unas niñas? Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Recuerdo el colegio, cómo éramos, qué hacíamos después de clase. Sí, y yo también. Por ejemplo, del colegio. Recuerdo que las clases de deporte eran las que más me gustaban. ¿Ah, sí? Y las que menos me gustaban eran las de matemáticas. Me aburrían muchísimo. Bueno, a mí también. Prefería hacer deporte, claro. Oye, yo de lo que no me acuerdo muy bien era de cómo era yo entonces. Pues yo sí que me acuerdo de cómo era yo. Tenía el pelo muy largo, llevaba gafas y era delgadísima. No me gustaba nada mi físico. ¿De verdad? Pero si eras guapísima. Ay, no sé. Pues yo de lo que más me acuerdo es de las comidas en tu casa. ¿Tú no? Pues claro, me encantaban los domingos, toda la familia comiendo paella. Sí, a mí también me gustaban los domingos, cuando íbamos al campo, pero no me gustaba nada la tortilla de patata que siempre comíamos. ¿Y tú, Manuela? ¿Qué acontecimiento importante has vivido y que seguro no vas a olvidar? A ver, bueno, hay varios, pero así el que más, pues el Mundial de Fútbol de Brasil en el año 2014. Ah, el Mundial de Brasil. ¿Dónde estabas durante el campeonato? Pues precisamente estaba haciendo una pasantía en Río de Janeiro, así que pude vivirlo todo. El buen ambiente en el estadio,
las fiestas en las playas, pero también las manifestaciones en la calle. Es que fue un mundial también muy polémico. Costó mucho dinero y en el país había una gran crisis económica. Pero para mí fue una experiencia inolvidable. Conocí a gente fantástica, súper hospitalaria y amable. Y aunque no soy una fanática del fútbol, aquel mundial fue muy especial para mí. ¿Y a ti? ¿Qué acontecimiento te ha impactado especialmente? Pues sin duda la pandemia del COVID. Y en concreto el primer año de la pandemia durante el confinamiento. Yo era estudiante. Ahí va. Cuenta. ¿Dónde estabas? ¿Dónde vivías? Pues resulta que yo en esa época estaba haciendo un Erasmus en la Universidad de Múnich y de pronto la uni suspendió las clases presenciales. Sí, aquí también. Y además todos tuvimos que quedarnos en casa, estudiar en casa, trabajar en casa. Horrible. Y aburridísimo. ¿Y cómo fue para ti? Bueno, por suerte yo compartía piso con 2 personas más y cocinábamos juntas, veíamos muchas series. La verdad es que al final me gustó y todo. Y las clases en línea también funcionaron bastante bien, y fue todo un aprendizaje. 1. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, buenas. Mire, me duelen las muelas. ¿Tiene usted algo contra el dolor? Espere un momento, por favor. Aquí tiene. Tome este analgésico cada 8 horas. Y si mañana todavía le duele, vaya al dentista sin falta. Sí, gracias. ¿Cuánto es? Son 5,40 €. Carmen, ¿puedo pasar? Sí, pasa. ¿Qué tal te encuentras hoy? Regular. Estoy resfriada y creo que tengo un poco de fiebre. ¿Por qué no te vas a casa? Sí, ahora mismo lo hago. Que te mejores. Gracias. Buenas tardes, dígame. Buenas tardes, doctora. Soy Carlos Quintana. Hola, buenas. Dígame, ¿qué le pasa? Pues verá, es que no me encuentro bien. Últimamente no duermo y estoy muy cansado. ¿Tiene algún problema? Bueno, sí, es que tengo los exámenes y claro, estoy nervioso porque tengo miedo de no aprobar.